Hoy voy a hacer un video ensayo sobre el tema de la identidad nacional y cómo se desarrolla. Antes de empezar, debo definir qué son una nación, un estado y un estado-nación, ya que son conceptos fundamentales que dan forma a la discusión sobre la identidad nacional. Según Colin Flint en su libro Introducción a la Geopolítica, las naciones generan identidad y lealtad. Son grupos con nombre que comparten historias, mitos, cultura, economía y derechos comunes. Algunos ejemplos incluyen tribus nativos americanos, como los Navajo, que son reconocidas como naciones soberanas por el gobierno de Estados Unidos. Eso se debe a que poseen sus propias entidades, cultura, historia y política. Tienen la autoridad para autogobernarse, establecer sus propias leyes y regular las actividades dentro de sus cervezas. Sin embargo, su soberanía está limitada por tratados, leyes federales estadounidenses y fallos judiciales. En otras palabras, las tribus nativas americanas son naciones que viven dentro de un estado. Por otro lado, los estados son lo que la mayoría de los países son hoy en día. Según Flint, un estado se define simplemente por la soberanía sobre un territorio y un grupo de personas. Un estado-nación es un concepto único, ya que se trata de un territorio soberano donde un grupo de personas comparte una historia común. Sin embargo, los verdaderos estados-naciones no existen realmente hoy en día, ya que los estados, es decir, la mayoría de los países, consisten de múltiples grupos nacionales. Dado que la mayoría de los países son estados con múltiples grupos nacionales, ¿cómo pueden todas estas personas y culturas diferentes unirse y coexistir? ¿Cómo pueden esos diferentes grupos de personas sentirse orgullosos y apegados al país en el que viven? Una respuesta es establecer una identidad nacional que trascienda las diferencias y se base en valores u objetivos comunes, como la democracia, la igualdad o la libertad. Esto ayuda a crear un sentido de pertenencia para todos, fomentando la cohesión social y reduciendo las divisiones, ya que el enfoque se centra en el crecimiento y la gobernanza del Estado. Sin embargo, establecer una identidad nacional de esta manera también puede ser problemático. Si no se gestiona con cuidado, una identidad nacional unificada podría llevar a la desaparición de identidades culturales, étnicas o regionales distintivas, haciendo que las personas se sientan alienadas o infravaloradas. Esto es exactamente lo que ocurrió y sigue ocurriendo en los países latinoamericanos tras su independencia de España. México ofrece un ejemplo contundente de los desafíos que implica establecer una identidad nacional dentro de una población diversa. Tras la Revolución Mexicana, el gobierno buscó crear una identidad nacional unificada, enfatizando a menudo el concepto del mestizaje, la mezcla de la herencia indígena y europea. Si bien esta idea buscaba unificar el país, también marginó a los grupos indígenas al minimizar sus culturas e identidades distintivas. Por ejemplo, las lenguas y tradiciones indígenas se ignoraron con frecuencia en favor de la promoción del español como lengua nacional y de las normas culturales europeas. Esto condujo a la separación de muchas prácticas indígenas y creó tensiones entre la identidad nacional dominante y las identidades únicas de las comunidades indígenas. Esto creó un grupo de, de pertenencia dominada por mestizos y mexicanos blancos y un grupo de exclusión compuesto por indígenas. Para evitar la marginación de diferentes grupos de personas, una identidad nacional exitosa en una sociedad diversa debe adoptar valores inclusivos que resuenen con todos los grupos, como la igualdad, la justicia o las aspiraciones compartidas, permitir espacio para que las personas celebren sus identidades culturales y personales únicas y sentir
que deben elegir entre ellas y la identidad nacional, y ser dinámicos y adaptables, reflejando la naturaleza en constante evolución de la sociedad. El nacionalismo es otra forma de establecer una identidad nacional. El nacionalismo gira en torno a la idea de promover y priorizar los intereses de una nación con el objetivo de obtener y mantener la soberanía dentro del marco de un Estado. Según Flint, esto da lugar a la creencia de que cada nación debe tener su propio Estado, conformando lo que se conoce como un Estado-nación, gobernado y dominado por un solo grupo de personas y su cultura. El nacionalismo cívico, centrado en valores y instituciones políticas compartidas, y el nacionalismo étnico, centrado en la herencia o etnicidad compartida, son los dos tipos principales. Sin embargo, como ya hemos comentado, la idea de un Estado-nación es imposible hoy en día porque la mayoría de los países, es decir, los estados, están compuestos por más de un grupo nacional. Esto supone un problema para los nacionalistas que creen que su identidad nacional debe estar determinada por su cultura, etnia o raza específica. Desafortunadamente, esto genera exclusión y división, especialmente cuando define la identidad en oposición a el otro. Por ejemplo, en Alemania, los nazis promovieron la idea de una raza superior y usaron esta ideología para marginar y perseguir a grupos que consideraban indeseables, como el pueblo judío. También existen otros tipos del nacionalismo. Por ejemplo, el nacionalismo de izquierdas o nacionalismo socialista que combina las ideas políticas y económicas de la izquierda con el nacionalismo. Un buen ejemplo de esta forma de nacionalismo es la Revolución Cubana, donde los cubanos de clase media y baja, con la promesa de libertad política y económica, derrocaron al régimen de Batista respaldado por Estados Unidos. Combinó elementos del nacionalismo, como el antiimperialismo y la afirmación de la soberanía cubana, con ideas socialistas como la redistribución de la riqueza, la reforma agraria y la atención médica universal. Sin embargo, la situación en Cuba empeoró rápidamente. Después de la revolución se estableció una nueva identidad nacional. Esta identidad nacional se basó en principios comunistas, una profunda lealtad a la revolución y una lealtad hacia el propio Castro. Para establecer esta nueva identidad, el gobierno cubano tuvo que defenderla a toda costa de amenazas externas e internas. Desgraciadamente, su método de defensa acabó siendo el totalitarismo. En los poemas de Hilberto Padilla, su país, Cuba, está representado negativamente debido al giro totalitario de Fidel Castro. Este cambio fue evidente cuando Castro decidió censurar y regular el discurso. Es comprensible que escritores y poetas como Padilla se sintieran indignados porque se les prohíba escribir auténticamente sobre cualquier tema sin ser castigados. En Fuera del Fuego, Padilla afirma que él y otros escritores en Cuba se sienten como payasos después de que entraron en vigor las leyes de censura. La, la comparación con los payasos tiene sentido porque los poemas no auténticos se sienten como un acto de payaso ensayado, diseñado para complacer a otras personas.